¿Cómo están, queridos amigos? Estamos una vez más aquí para iniciar una nueva serie de estudios. Esta vez el título es La misión de Dios, mi misión. Quiero contarles una parábola que se escribió hace algún tiempo en una de nuestras revistas, expresando una idea interesante. En una población pequeña había un pantano muy peligroso, mucha gente caía en ese lugar y algunos inclusive morían al caer en este pantano, y entonces la gente comenzó a reunirse para ver qué podían hacer para ayudar a estas personas. Estas reuniones eran tan frecuentes, empezando para analizar la causa del origen de este pantano y proponiendo algunas posibles soluciones. Las reuniones se hacían cada vez mayores, inclusive se escribían artículos, libros, con propuestas. En algún momento inclusive se comenzó a buscar la manera de recaudar fondos para ayudar a estas personas que se reunían para buscar soluciones. Pero la situación iba avanzando permanentemente, la gente iba cayendo en este pantano, a tal punto que la gente inclusive comenzó a construir un ambiente, un auditorio donde la gente se reunía, porque las reuniones eran tan largas que necesitaban ellos mayor comodidad. Lo curioso era que ellos, aun cuando se reunían, buscaban recursos para aumentar la comodidad en sus reuniones y buscar las maneras teóricas de cómo ayudar a estas personas. Ninguno salía al lugar para ayudar a las personas. Esto mismo podría estar pasando en tu iglesia, en mi iglesia, porque Dios nos dio una posibilidad de cumplir la misión, y muchas veces nosotros podemos estar gastando mucho tiempo en buscar alternativas, pero no estamos saliendo directamente a salvar a los perdidos. En este trimestre vamos a dedicar el tiempo suficiente para analizar la importancia de la misión, el origen, Dios mismo como el primer misionero buscando al ser humano, y principalmente nuestro papel como instrumentos divinos. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, estamos estudiando este trimestre una lección nueva, la misión de Dios, mi misión. Y vamos a iniciar esta lección con la misión de Dios en favor de nosotros. Así que queremos dar una bienvenida especial a todos los que nos siguen en la Radio Nuevo Tiempo, a quienes nos siguen en las redes sociales también. En esta oportunidad quiero dar la bienvenida a dos amigos. Está con nosotros aquí nuestro amigo Juan Carlos Castillo. Bienvenido, querido Juan Carlos. Por favor, un saludo a nuestra audiencia. Gracias, estamos aquí una vez más para estudiar la palabra de Dios y con este tema de este trimestre muy importante. Igualmente Jorge Daza, también pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, Jorge, un saludo a nuestra audiencia y por favor guíanos luego en una oración. Muchísimas gracias, un privilegio como siempre poder estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a orar. Oh amado Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias, porque en tu inmenso amor, aunque nuestra relación esté rota, tú nos buscas y deseas, Señor, llevarnos de la mano por este camino hasta encontrarte en la eternidad. Querido Padre, pedimos que tú puedas darnos ese espíritu misionero a cada uno de tus hijos y de tus hijas, y que ahora nos acompañes en el estudio de esta lección. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos de misión, muchas veces relacionamos la misión con un mandato que Jesús en algún momento dio a sus discípulos, con una tarea, con un trabajo, y algunas veces inclusive relacionamos con ciertas personas que cumplen la misión y el resto de la iglesia apoya, anima, motiva para que alguno vaya y cumpla la misión. Este trimestre vamos a ir viendo parte por parte y cuán importante es ver que Dios mismo es uno de los primeros misioneros, entendiendo misión como buscar al perdido, como buscar a aquel que se apartó del camino correcto y ahora necesita volver. Vayamos al texto bíblico. Nuestro tema de hoy es Dios,
la misión de Dios en favor de nosotros, en favor nuestro. ¿Qué dice la Biblia en relación a ese interés divino? Bueno, tenemos en Génesis justamente algo importante. Podríamos decir, ¿no?, que tal vez la historia de la misión más importante podría haber sido la de Pablo, la de Jesucristo mismo, la de Abraham, pero la historia de la misión más importante es la que se encuentra en Génesis, como Dios como protagonista. Y él lo que quería hacer es establecer una relación de amor con sus hijos. La misión en realidad es esto, ¿no? Una historia de amor con sus hijos. Pero lamentablemente esa misión tuvo que socavarse a una situación triste, que es la caída del hombre. Entonces encuentra a Dios otra vez al hombre, continúa su accionar divino, ¿no? Y en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10, aparece Dios llamando otra vez a sus hijos. Y dice, pero Dios el Señor llamó al hombre, al ser humano, y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, te he oído andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La historia previa es muy conocida, ¿no? La caída del ser humano, Dios poniendo al ser humano en un lugar especial, en el huerto del Edén, dándole una orientación para evitar de que ellos cayeran justo en la desobediencia, pero Dios también además le da una libertad de elegir, el libre albedrío, y lamentablemente, al igual que Adán y Eva, también nosotros usamos erradamente el libre albedrío, y ahí viene el Dios buscando. Este término, ¿dónde estás tú? ¿Qué implica, Juan Carlos? Por lo menos he podido notar en la lección de la escuela sabática algunos aspectos. En primer lugar, ¿dónde estás? No solamente es un aspecto teológico, sino también es un aspecto de misión, ¿no? Esto quiere decir que esta pregunta hace para no abandonar. Dios no abandona al hombre porque se equivocó en su libre albedrío y tomó decisiones malas. En segundo lugar, he podido notar que Dios no es tanto el lugar cuando les pregunta ¿dónde estás?, sino estaba preguntando la condición en que ellos se encontraban. En tercer lugar, he podido notar que se refería a una relación. O sea, hemos sido creados para tener una relación con Dios. Esta relación no es de... estas relaciones de amor, y cuando Adán y Eva entraron en el pecado y esta pregunta ¿dónde estás? Nuevamente el Señor quiere tener esa relación. Él sabe dónde estaban, pero Él quería tener esa relación. Es más, tal vez ellos tenían un lugar donde se reunían, pero no aparecieron en esa ocasión para esta reunión. Porque Cristo, Dios, quiere tener esa relación. Y por último, este clamor ferviente de Dios, este clamor ferviente de que se ha creado una separación. Hay un abismo cuando entró el pecado entre la humanidad y Dios quiere restablecer. Quiere colocar un puente para que tengamos una vez más esa relación. Exactamente. La lección, creo que estos 4 puntos podemos, por lo menos mi persona ha encontrado para responder cómo estás y esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Bien, entonces no es solamente una curiosidad del Señor decir dónde está ahora Adán y Eva, sino una búsqueda, ir al encuentro, y eso ocurre con todos nosotros. Hacía referencia a la escuela sabática. Quiero mencionar que este es el material que nosotros usamos como referencia, guía de estudios de la Biblia. Ustedes pueden conseguir este material en las librerías de Nuevo Tiempo, en el lugar donde ustedes están, ¿no? Así que luego Dios, cuando se encuentra con el ser humano, manifiesta también un deseo de estar permanentemente con ellos. Vamos a encontrar en la Biblia algunas evidencias de ello, y esto es muy importante. Así es, podríamos añadir algo más a lo de la pregunta, y precisamente es que hay una especie de revelación después de esta pregunta. Revela el carácter misiológico que tiene Dios y también la condición caída del ser humano, y revela un proceso. Hay una búsqueda, hay una confrontación
del ser humano con su condición, pero al mismo tiempo hay una reconciliación que el Señor hace. Y este proceso se cumple también en nuestra vida. Y es importante recalcar que es iniciativa divina. No es el ser humano que se da cuenta y dice, bueno, me equivoqué, voy a buscarlo al Señor. Y generalmente sucede esto. A veces el ser humano cree de que él es el que tiene que hacer, o él es el que hace los esfuerzos suficientes para que Dios luego se compadezca de mí y pueda recibirme. Dios es el que hace la primera parte y nosotros somos los que tenemos que aceptar eso. Pero hay evidencias también del interés permanente de Dios luego de estar con nosotros, ¿no? Podemos leer tal vez los versículos allí del capítulo 17. En Génesis 1:17, perdón, 17:7, capítulo 17:7, ahí está una de las primeras expresiones que nos muestran este deseo. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en las generaciones, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, para ser tu Dios. Es una frase de relación con el ser humano que se ha alejado. Y podemos encontrar muchas más de estas frases, como yo estaré contigo, yo estoy contigo, a pesar de ese alejamiento y a pesar de las consecuencias del pecado. Dios quiere tener todavía esa relación con nosotros. Y cuando le habla ahí a Abraham, le dice, ¿no? Que de toda la tierra de Canaán, versículo 8, estoy leyendo la última parte, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. La permanente intención de Dios de estar con ellos, inclusive más adelante vamos a ver cómo Él manda construir un ambiente especial, lo que es conocido como el santuario, para estar en medio de su pueblo. La presencia permanente de Dios es importante. No solamente Dios busca al ser humano para hacer una reconciliación y bueno, a partir de ahí espero que te vaya bien, sino Él dice, yo quiero quedarme con ustedes, y eso creo que es muy valioso para nosotros como seres humanos. Exactamente, y también podemos ver cómo Dios está en los momentos más difíciles. Recordemos la historia de José. José también estuvo en una situación muy caótica como esclavo. En Génesis capítulo 39, versículo 1, primero podemos leer que dice que José fue llevado a Egipto y lo compró Potifar. Era un esclavo comprado. Pero el versículo 2 revela algo de Dios. Pero el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía, y José vivió en casa de su señor el egipcio. A pesar de todo, el Señor siempre estará con nosotros, ¿no? Más adelante, igual pasa con Moisés, ¿no? Le dice, yo estaré contigo. Y más aún, cuando el Señor le dice al pueblo completo, yo habitaré, haré mi carpita junto con todas sus carpitas. Estamos hablando del santuario celestial. Allí donde está habitando la comunidad, ahí donde están viviendo, donde duermen, donde comparten la comida, donde viven diariamente, ahí quiere habitar el Señor también, y estableció su santuario. Qué lindo es saber que no somos nosotros los que elegimos a Dios, es Él quien nos busca y nos elige y quiere estar con nosotros. Exactamente, queridos amigos, entonces en esta primera parte estamos viendo a un Dios que nos busca, un Dios que nos encuentra, pero no solamente tiene un encuentro con nosotros, sino quiere estar con nosotros, contigo, conmigo y con cada uno de nosotros. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Ya retornamos con Axiomas. Estamos de vuelta, queridos amigos, hablando sobre la misión de Dios en favor de nosotros, y vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento también se hace evidente el interés divino de estar con su pueblo. Vamos al primer capítulo, inclusive, del libro de Mateo. Y tenemos entonces en Mateo capítulo 1, versículo 23, una declaración sobre este asunto. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vemos otra vez la persistencia de Dios, pero ahora de manera extraordinaria, porque manda a su Hijo a estar con su pueblo, estar con nosotros. Realmente es Dios encarnado ahora, que
va a buscar a la humanidad para estar en pleno contacto con ellos. Una empatía que realmente es extraordinaria. Creo que por un lado es difícil de creer, por otro lado algunos se sorprende tanto, ¿no? Hasta ignora la encarnación, o sea, cómo pudo Dios haber tomado la forma humana, y ahí vienen corrientes que inclusive niegan el hecho de que Él haya sido realmente, haya tomado la naturaleza humana, pero en la Biblia tenemos la claridad, el mismo nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros, aun cuando Jesús tuvo padres terrenales, pero tuvo que tomar la naturaleza humana y nacer de una mujer. Los versículos siguientes anteriores van a mencionar este hecho, el hecho milagroso, la concepción virginal, etcétera, etcétera. Pero más que buscar explicación, creo que debiera haber una comprensión del infinito amor divino a tal punto de venir a habitar con el ser humano. Creo que la encarnación de Cristo lo muestra en el mismo Génesis, en el capítulo 3, por ejemplo, el verso 21, nos muestra que todo ese contexto, nos muestra que el hombre, después de haber caído en pecado, quiso solucionar su propia condición, esa separación, haciendo propios vestidos. Pero en Génesis 3, 21 nos menciona que Dios les viste, no les viste, y les viste con la piel de un cordero, ¿no? Les da la vestimenta. Y ese hecho refleja, ¿no es verdad?, esta encarnación de Cristo que iba a venir, así como lo dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué importante es que Dios, el Hijo en este caso, haya vivido en medio nuestro, porque la teoría podría ser, ¿no? Dios desde arriba, Él mira y nos recomienda, nos dice qué debemos hacer, pero para los que estamos en este mundo de pecado es difícil. Jesús vino, tomó la naturaleza humana, vivió etapas de la vida, porque Lucas 2:52 va a decir, Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y los hombres, es decir, tuvo un desarrollo natural humano. Hay elementos en los que muestra que Jesús sintió cansancio, sintió tristeza, lloró. Es decir, Él puede entender plenamente lo que pasa con cada uno de nosotros, porque Él estuvo con nosotros y está con nosotros ahora. Después vamos a ver más adelante a través del Espíritu Santo, pero físicamente Él vino y tomó la naturaleza humana. Y es interesante saber que es a través de Jesucristo que podemos conocer el amor del Padre. Justamente el versículo que leían, ¿no?, en Juan capítulo 1, el versículo 14 dice que encarnó y vino a habitar, pero el versículo 18, un poco más adelante, dice a qué vino, ¿no? A Dios nadie lo vio jamás, nadie lo puede ver, es difícil de poder encontrar o tener un encuentro personal con Dios, pero eso lo posibilitó Jesús mismo, y dice, el Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Él dio a conocer el carácter redentor de Dios, el carácter misiológico de Dios que viene y nos revela, ¿no?, ese gran amor. Ahora, Dios no solamente está cumpliendo una misión, digamos, pensando en un trabajo, ¿no? Si tengo que hacer esto, se perdieron, ahora yo los creé y tengo que rescatarlos. El factor motivador no es solo el rescate, el cumplimiento de la misión. San Juan 3:16 dice que el elemento fundamental es el amor. O sea, todo lo que sucede, lo que hace Dios, es basado en el amor, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto muy importante. Y yo creo que para mí personalmente no solamente Dios nos ama, sino tiene el deseo de salvar. Y creo que estos dos complementos, y el amor y el deseo de salvar, es un complemento que se une para el beneficio nuestro. Y eso es lo que tal vez muchos de nosotros no entendemos, al saber que nosotros ya tenemos esta relación, sabemos que Dios nos ama,
pero no cumplimos la misión al igual que Dios o Jesucristo ha ido cumpliendo. Y tal vez hay una pregunta, ¿no? ¿Qué nos lleva a cumplir la misión? Ahora entendiendo misión de ir a buscar a las demás personas que están perdidas o de hacer discípulos. ¿Qué es lo que nos motiva? En el caso divino sabemos que es el amor y debiera ser lo mismo. Ahora, ¿hasta dónde llega inclusive ese amor de Jesús, de Dios, que Él viene, vive con el ser humano? Luego Él tiene que morir en la cruz. Él se va, pero tiene una promesa de volver y llevar a su pueblo que vino a rescatar. San Juan 14, ahí vamos a ver cómo, diríamos, se completa esta misión divina. Exactamente. Creo que luego de la perseverancia que tiene Dios con la humanidad, luego de el amor infinito, su gran motivación, finalmente Él nos hace recuerdo que a pesar de un proceso que debía cumplirse, a pesar de un tiempo en el que debían sus discípulos esperar, Él volvería. Y eso se encuentra en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Y les dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y después de que me vaya, les prepararé lugar y vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. El anhelo de Dios va más allá de los límites de poder rescatarnos aquí en esta tierra, sino trasciende de nuestra etapa efímera a una etapa eterna y celestial. El Señor está preparando moradas eternas y el Señor quiere que vivamos con Él siempre. Y a pesar de que tengan que los discípulos esperar, nosotros también esperar, perseverando con la misma motivación que el Señor nos salva, que es el amor, esperar que Él regrese para poder vivir con Él eternamente. Uno de los últimos versículos también apoya este texto. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 20, dice: Él da testimonio de estas cosas y dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. El deseo del Señor, que no solamente el amor y el plan de salvarnos es para esta tierra, sino es para la eternidad. Una eternidad donde nosotros podemos gozar de la presencia de Dios y volver a tener esa relación con la cual era el plan en el cual Dios nos ha creado. Yo creo que eso es algo importante. Perfecto. Vamos a una pausa final y volvemos para las conclusiones, queridos amigos. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de esta lección, la misión de Dios en favor de nosotros. Cuán importante es ver a Dios buscándonos, a Dios habitando en medio nuestro y a un Dios que en la persona de Jesús asciende al cielo, pero está muy presto para volver a llevar a su pueblo. Gracias, Jorge, por estar con nosotros en esta oportunidad y por favor algunas palabras de conclusión. Muchas gracias por la invitación y pues de manera breve podemos decir, mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, que el cumplimiento de la misión sea motivado principalmente por el amor de Dios. Él te ha amado tanto que ha venido a este mundo en la persona de su Hijo, ha muerto, resucitado por ti. ¿Por qué no tú también rescatar a esas personas que están perdidas? Cumple la misión motivado por el amor de Dios. Él estará contigo donde quiera que vayas. Esa es su promesa y se cumplirá en tu vida. Gracias. Igualmente, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Tal vez algunas conclusiones, por favor. Primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un Dios que se preocupa por salvarnos. Creo que nosotros, como buenos hijos obedientes a Él, tenemos que tener ese carácter de también tener este deseo de salvar no solamente nosotros, sino a otras personas también.
Amén. Querido amigo, amiga, el objeto principal de esta misión eres tú, soy yo, cada uno de nosotros. Dios envió a su Hijo para estar con nosotros, para prepararnos inclusive para hacer la voluntad de Dios, y muy pronto Él regresará para llevar a todos aquellos que acepten recibir este hermoso llamado. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta jornada.